Continuamos con la serie expositiva del capítulo 3 de la carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 3. Como título le puse al sermón Líderes Siervos, parte 3. Vamos a estar viendo, ya vimos el versículo 1, el versículo 2, ahora vamos a cerrar lo que es la idea en las condiciones personales que debe tener un pastor, un anciano, un obispo, características que debe tener, como es su carácter, el énfasis del texto está hablando. Vamos a ver el versículo 2 y el 3. Y esperemos llegar. 2 y 3. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 2 y versículo 3. Redondeando el pensamiento del apóstol, cercando un poquito más. Como subtítulo tiene radiografía de un oficio. ¿Vieron esa frase que se dijo mucho en esta época, más estas épocas de política, de campaña? Dato mata relato. ¿Vieron? Entonces, ¿qué pasa? Uno puede construir una idea, se refiere a muchas falsas realidades que se pueden construir de base de una mentira y empezar a hacer un relato de llegar a ser la verdad. De hecho, eso fue el sistema de propaganda del nazismo. Goebbels es el que decía, miente, miente, que algo quedará. Tanto se empieza a machacar, a machacar, a machacar, a machacar, y dar, invadir, que un momento, bueno, algunas cosas, bueno, algo vence la barrera y comienza a depositarse la mentira y se empieza a pensar que eso es la verdad. ¿Y dónde se puede contrastar esto? Esta idea errónea. ¿Cuál es? Un arma muy efectiva contra el engaño, contra la manipulación, es contrastar con datos. Datos comprobables, datos observables, verdades científicas. Por ejemplo, la ideología de género es un relato basado en mentiras. ¿Cuál es el contraste? Biología, neurociencia, verdades científicas. Estamos hablando en el plano humano. ¿Cuál es la verdad verdadera? El diseño divino. Dios creador, principio material y primario de todas las cosas. Pero así se desmantela por sí solo el engaño. Los datos son hechos que se pueden comprobar, evidencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo demás estaría cayendo como a la categoría de un cuento fantástico. Y en esto la iglesia debe ser diligente en velar, en orar y en observar la vida, el testimonio, la espiritualidad del liderazgo de la iglesia. ¿Por qué hay tantos problemas en otro lado? ¿Por qué hay tantos problemas en medio de la cristiandad en este tiempo? Porque la iglesia no ha madurado. Sigue con una mentalidad católica romana que se impuso el clero. Entonces los pastores vienen a ser como sacerdotes católicos, ¿no? Son los profesionales de la fe y después están los congregantes. Y bueno, cualquier cosa lo sabe el pastor y todo el pastor. Y si el pastor lo dice, y debe ser de Dios porque él es el pastor. No. La iglesia también tiene responsabilidad de crecer espiritualmente, madurar, conocer la palabra de Dios para observar también. No es el criterio de aquellos superpoderes, no son los superpoderes. Los pastores son hombres que deben ser mirados también. Tanto el liderazgo vigente como los nuevos, los aspirantes al ministerio. De esa manera se preserva la verdad del Evangelio, la pureza de la iglesia, propiciando a una iglesia sana que resultará en ser luz y sal de esta tierra. Entonces, como pongo acá radiografía de un oficio, dado que el pastorado, el oficio de anciano, presbítero, pastor, es un oficio. Y este oficio no es un cargo, es una responsabilidad. Ahora soy el pastor, ahora sí voy a mandar y ahora van a hacer lo que yo les diga. No, no es el sentido. Estamos equivocados, estamos en otro canal. Vamos con texto. Pablo, en autoridad apostólica, está animando y ordenando a su emisario Timoteo. Acuérdense que Timoteo fue como emisario a la iglesia de Éfeso hasta que Pablo llegara, pero le encargaba una misión. Tenía que solucionar problemas, tomar decisiones en la iglesia de Éfeso, las cuales no eran fáciles de corregir. ¿Por qué? Era corregir el liderazgo defectuoso, cayendo en errores de doctrina, en una rebelión eclesiástica,
a la vez de establecer un liderazgo piadoso, maduro, con hombres comunes, pero con un genuino llamado del Señor a hacer el trabajo de dirigir a la iglesia del Señor. Entonces ahí vemos en las Escrituras que no era un trabajo fácil. Era un trabajo de pararse algunos que eran líderes de la iglesia, que estaban en el momento, Hechos 20, 28, cuando Pablo en Mileto se estaba despidiendo de la iglesia de Éfeso, que le dijo: de entre ustedes saldrán falsos maestros, lobos rapaces disfrazados de oveja, que no tendrán misericordia ahí. Y posiblemente uno de los que estaban hablando ahí, estaban en esa despedida, que eran Himeneo y Alejandro, que posiblemente hayan estado ahí, pero tuvieron una reputación de ser ancianos en la iglesia que cuidaban y empezaron a torcer la doctrina. Como dice Pablo, de última hablaban y no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Se iban a las fábulas judaicas. Querían hacer respecto a hacer cumplir la ley, cosa que no tenían nada que ver con la gracia de Dios, con el Evangelio. Eran personas de renombre que ya tenían tiempo. Más o menos de que Pablo se había ido de esa iglesia, había pasado unos cuantos años, hasta que Pablo le escribe a Timoteo y lo envía. Pablo tenía que leer esta carta en público también. Y Pablo le habla en autoridad apostólica, porque él en el capítulo 2 ya le dice: para esto Dios me puso como apóstol y maestro a los gentiles. Y yo puedo dividir en este sentido una necesidad imperante, el 2A, una aptitud para el magisterio, 2B, y otras actitudes que reflejan el corazón, el capítulo 3, verso 3. Dice la Escritura: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio a los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero Pablo le encabeza todo: palabra fiel, algo digno de ser atendido. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es algo maravilloso, es hermoso. Y Pablo lo que le está diciendo a Timoteo: buena, excelente obra está deseando. Gloria a Dios, tener el deseo de servir a Dios en el liderazgo siendo pastor. ¡Ah, qué bueno! Solamente fíjate que tiene que tener estos requisitos. Es necesario. Tiene que ver con el ser de la persona también, como habíamos dicho la semana pasada. Pablo está manifestando el gran valor de tener hombres con sinceros deseos de servir al Señor, pero deja muy claro que no basta solo con el buen ánimo, con la buena disposición. Deben pasar por el escáner de las Escrituras. ¿Vieron? Cualquier cosa se pasa un escáner. Uno va al supermercado, ¿cómo se utiliza hoy en día? Se pasa la pistolita, es el escáner, donde mira el código y sale el precio de las cosas. Bueno, el escáner que tenemos los creyentes es la palabra de Dios. Si una persona que dice querer servir a Dios y se considera apta, la iglesia debe examinar a la luz de las Escrituras, no del carisma, porque habla bonito, porque es bueno, porque le gusta tomar mate con todos, cuenta chistes con todo, se ríe con todo, es una persona que le gusta visitar, o realmente es un pastor porque lee mucho la Biblia. No, a veces está tan baja la vara de decir una persona que lo ves, que quiere predicar a los perdidos, que tiene celo por la palabra de Dios, tiene una vida espiritual de oración: Dios te llama al pastorado. ¿Qué te dijo? A veces está tan baja, tan mediocre la cosa, que se piensa que decir, bueno, la Escritura nos enseña cuál es el parámetro. Debemos tener el escáner de las Escrituras. Es un escáner infalible. Y la iglesia es guiada por el Espíritu Santo, e iluminada por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el instrumento que usa Dios? La palabra de Dios. Nos debe guiar en este sentido. Hay requisitos que no se pueden pasar por alto, que son claros, observables. Esto marca y diferencia a aquellos creyentes llamados por el Señor al servicio del liderazgo, ya que esto no es un puesto jerárquico,
No, en la iglesia no hay jerarquías, no hay caudillos, no hay jefes. Eso es clero católico romano, que es una fusión de paganismo con cristianismo. Y hoy en día muchas iglesias, acá viene el ungido. No toqué al pastor porque la Biblia dice que David no tocó el manto y no lo mató. Y bueno, entonces Dios me libre de tocar el manto. No toques el manto, el ungido. El contexto que está hablando ahí era no darle muerte o ejercer violencia contra un siervo de Dios. Pero no está hablando de que uno no pueda tener quizá un pensamiento, no pueda tener un desacuerdo. No está hablando de eso. Los pastores no son los superhumanos, no son los Superman. A veces se tiene la mentalidad de un chamán, ir a ver un pai, ir a ver a un espiritista, ir a ver un curandero. Un pastor no es eso. Un pastor es un hombre maduro en la fe, llamado por el Señor. Hay muchos otros creyentes, varones, que son realmente hermanos maduros, hermanos comprometidos con Cristo, pero no tienen llamado a pastor. Y no es ningún pecado no estar llamado a pastor. El asunto es que tiene que ser maduro espiritualmente. Pero tampoco es voy a madurar espiritualmente con el ámbito del anhelo de llegar a ser pastor. Esto no es la carrera del éxito. No es las carreras piramidales de las empresas de telemarketing. Es un llamado de gracia. No es para cualquiera, no porque sean mejores que otros, sino porque Dios tiene en su soberana voluntad a quién va a usar. Y los que no son llamados pastores pueden servir a Dios en distintas áreas, muchas otras, que no todos son pastores. Entendemos también a la luz de las Escrituras, es un llamado masculino. Y como veremos aquí, en estos requerimientos son evidencia del carácter maduro del creyente. Alguien cuya fe está probada, asentada, su conducta está aprobada. Pero también esto es una evidencia de que un obispo depende de su habilidad, no depende de su habilidad, de su intelecto, de su capacidad natural, ni dote administrativo, sino que muestra un genuino llamado del Señor. Una persona puede tener algunos dones, puede tener algunas aptitudes administrativas, ser una persona ordenada, pero si Dios no te llamó, no te metas. La iglesia debe ver y discernir, y en definitiva, aquel que genuinamente está llamado por el Señor, está llamado a imitar a Cristo. Por eso vemos en la designación del Señor el llamado, todo parte del llamado de Dios. No es simplemente a mí se me ocurrió, yo tenía ganas, me pareció lindo. A veces Dios usa, como decía Aiden Wilson Tozer, muchas veces para el llamado, Dios lo que utiliza a veces son las situaciones, las necesidades y la presión del Espíritu Santo. Pero no es que yo tengo que esperar a estar haciendo una meditación tipo oriental, a ver cómo estoy. No, es estar en el servicio, es estar enrolado en el Señor, en la iglesia, teniendo conciencia de servir a Dios, conciencia que soy parte del cuerpo de Cristo, una persona que es un ejemplo de creyente. Marcos 1, 16 al 18 habla del llamamiento de los primeros apóstoles. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Fue un llamado genuino del Señor. No fue porque tuvieron ganas. Eso lo produjo el Señor, en ellos en persona. Pero Dios también produce eso en el corazón, hoy en el Nuevo Testamento, en los creyentes. Vemos el llamado, o sea, no es una ocurrencia. Hechos, capítulo 9, versos 15 y 16. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le está hablando a Ananías que vaya a orar por Saulo, que sería Pablo de Tarso.
El apóstol que está escribiendo esta carta a Timoteo no surgió, de hecho, cuando Dios lo llamó a Saulo, él respiraba amenazas de muerte y persecución para con la iglesia. Respiraba aires de amenaza y muerte contra la iglesia. Llevaba los permisos para contactarse en la sinagoga de Damasco para encarcelar, apedrear y, si es necesario, mandar a matar a aquellos que seguían a Jesús. Él estaba siendo el enemigo del cristianismo hasta que Dios transformó su corazón. Ahí vemos un acto de la sublime gracia de Dios. Pero no se le va a llevar de arriba. Fíjense cómo principia su llamamiento y qué le dice. Yo le voy a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. No le dijo, ahora vas a ser pastor, vas a ser apóstol, vas a tener que pedir auditoría, vas a tener que pedir que te hagan tus audiciones en los mejores teatros, en los mejores cines, en estadios. Además que te tienen que dar para que vos puedas estar en un hotel de 5 estrellas, manejarte con una limusina, porque el siervo de Dios se tiene que manejar de esa manera, para Dios lo mejor. O como aquello, ¿usted quiere sembrar en buena tierra? Cuando empiezan el mangueo, semana siembra en mí porque yo soy buena tierra. Mentira. Eso está mostrando una persona amadora del dinero, no de Dios. Pero ahí viene el llamamiento. Ahí vemos en este sentido de anhelar este llamado. Y este llamado es un solemne compromiso con el Señor, que nos ha dado el privilegio de serle útil en su reino. Pero esto no debe tomarse como sinónimo de estatus y de poder y de dominio. Al contrario, es un liderazgo de esfuerzo, de sacrificio, de entrega, de renuncia a la fama, prestigio personal, en pos de llevar a otros creyentes a la madurez cristiana. O sea, el trabajo y el servicio es restaurar la imagen de Dios en ellos. Por el pecado, la imagen de Dios se destruyó, quedó de escombros, y los pastores son llamados ¿a qué? A apacentar y a restaurar por medio de la obra de Dios, por medio de enseñar la palabra, a restaurar la imagen de Dios en las personas, en el creyente nacido de nuevo, pero necesita ser conformado a la imagen del Hijo. Para eso Dios nos salvó. Podemos entender en este sentido el trabajo, y una de las, a veces nos decían las 3P del pastor. Una era problemas. Si no hubiera problema, no tendría razón de ser el ministerio pastoral. El ministerio pastoral está para apacentar. Otra de las P que no sean eran penas. Y hay pesares. Entonces debemos entender en este sentido. Y tiene que ver también, otra P es el propósito. Tener en cuenta que aquel que toma el ministerio, el liderazgo, tiene en este sentido un trabajo y un compromiso, como lo vamos a ver más adelante, un compromiso con la siguiente generación. Estar preparándose para dar la antorcha a la siguiente generación que Dios levantará hasta que Cristo venga. Enseñar lo mismo que se dijo desde los apóstoles hasta el día de hoy. No se debe innovar en doctrina. No se debe innovar en la enseñanza. A veces se tiene poco entendimiento de la palabra de Dios, poco entendimiento de las Escrituras, al no comprender los incidentes, para que hoy nosotros podamos estar sentados acá, lo que ocurrió. Entonces ahí vienen las características. Buena obra desea, es un llamamiento, ya vimos, pero también es necesario. ¿Qué es necesario? Tiene que haber, esto es una condición sine qua non, se puede decir. No se puede obviar. Bueno, pero no tiene esto, pero bueno, es buen tipo. No. Si no cumple con esto, no puede tomar el oficio. Estas características son ser irreprensible, que sea de una manera inexpugnable. ¿Qué sería? ¿Vieron esa frase? Ese castillo es inexpugnable. Es un castillo que está en un lugar alto, una fortaleza que no se puede conquistar, que no se la puede tomar por asalto. Es una persona inexpugnable, quiere decir que no hay nada de qué acusarlo, nada de difamarlo. Es un hombre de una reputación intachable, que es como inmune a las falsas acusaciones, porque pueden venir acusaciones falsas. De hecho, Jesús, ¿qué le dijo a los miembros de su reino? Bienaventurado cuando digan toda clase de males contra ustedes, mintiendo. Gozaos y alegraos en ese día. O sea que si te dicen las cosas porque es verdad, arrepentiste y arreglá lo que hiciste mal. Pero si hablan mintiendo, gozate.
despreciaron primero a Cristo, ¿qué te pensás que te van a hacer a vos? Jesús le dijo, y atienda, no quiero ser siervo de Dios. Sí, mira, Jesús, ¿qué le dijo a los discípulos? El mundo los va a aborrecer. Aborrecer es odiar. Porque me aborreció a mí primero, así que los siervos de Dios y los cristianos, no esperes, como decía Spurgeon, nosotros somos la sal de la tierra, no el caramelo de este mundo. Por supuesto, esto no significa que sea el pastor o el candidato al ministerio sea perfecto, sea totalmente puro, que no cometa errores. No, es un hombre común que todavía también sigue trabajando sobre su vida, sigue batallando con luchas, con pecados, pero cada vez más se asemeja más a la iglesia, a la imagen de Cristo. Cada vez es una persona madura en la fe. Es una persona que ya tiene años en el Señor. Siempre va a seguir trabajando sobre sí mismo para crecer en la santificación. ¿Para qué? Para poder modelar el Evangelio y así guiar a otros en la fe. Porque el liderazgo, ¿cómo es el liderazgo? Vos tenés que hacer lo que yo digo, porque acá mando yo. No. La esencia del liderazgo cristiano, y es para todo liderazgo. Ahora estamos en el contexto de pastores, de los obreros, del liderazgo. Pero después otros liderazgos también. Tiene que ser a través del ejemplo. Por eso acá no es el cacique. Que vos me debes un favor a mí, entonces vos tenés que hacer lo que... No. El liderazgo es a través del ejemplo. Jesús, ¿qué les dijo? Bueno, ¿quién va a ser el mayor que va cuando esté en tu reino? Mirá, tiene que ser el ejemplo que hice yo. El Hijo de Dios no vino a ser servido, sino que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el ejemplo que Jesús le dejó a sus discípulos? El lavar los pies, o sea, ser servidor. El más grande de ustedes vendrá a ser el siervo de todos. Los pastores, los diáconos, el liderazgo de la iglesia, somos servidores de la iglesia. Es alguien probado en la fe, que a través de modelar el Evangelio, guía a otros. ¿Y qué incluye? Porque esto es ser irreprensible. Bueno, ahí viene todo el paquete para entender qué significa ser irreprensible. Marido de una sola mujer, que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Del griego, literalmente dice mujer, marido o esposo. Se asume que aquel que va a ser candidato al liderazgo era casado. No es una condición sine qua non también el que sea. Sí o sí, bueno, ahora te tenés que casar. Hay ejemplos de algunos pastores solteros. Son útiles para el Señor, pero es como siempre están incompletos. Pablo no era casado. Jesús tampoco era casado y Jesús es el autor de la iglesia. Él creó la iglesia. Aunque él no vino para cumplir ese requisito de estar casado. Él habla de la institución de la iglesia y necesita establecerse el liderazgo. Y Pablo, hablando por el Espíritu Santo, te habla de un hombre fiel. Acuérdense que no tan solo se refiere al estado civil, porque en ese momento no había problema. Sí, yo estoy casado con esta mujer, pero a la vez salgo con Juanita, con Pepita y con Lucía. ¿Qué problema hay? En aquel momento la moral era muy distinta. Todo tipo de aberraciones. El culto a Diana a los Efesios o a Artemisa incluía un montón de cosas de promiscuidad. Entonces, ¿qué se refiere? No es que, no, yo estoy casado. No, está hablando de la fidelidad del matrimonio, fidelidad del pacto. La moral cristiana debe ser comprobada. Es un hombre que en su conducta y corazón es fiel a su esposa, la única mujer que debe tener. Esto es que el anciano candidato al anciano debe tener una conducta moral íntegra. Es decir, ya le he dicho esta anécdota, pero viene bien para que quede claro el concepto. Un hombre hace un pedido a un departamento de una pizza, a un delivery. Llega el delivery y cuando abren, paga el delivery y cuando abre la caja de pizza, ¿qué encuentra? Dinero. Una gran cantidad de dinero. Entonces este hombre llama a la pizzería y le dice, mire, yo pedí una pizza pero me mandaron esto. El hombre estaba feliz de la vida porque toda la recaudación del día la había puesto en esa caja de pizza y se confundió. El peso era medio parecido y lo llevó.
Entonces, bueno, venga, le quiero agradecer. Entonces, este hombre, bueno, sí, está bien, voy. Y cuando llegó, estaban periodistas, estaba la gente, claro, el dueño de la pizzería estaba tan contento. Ver a una persona que estaba ahí, que le había traído el dinero en la noticia, en el lugar. Y le decía, no, pero no quiero. No, ¿cómo no va a hablar con los periodistas? Fíjese, le van a hacer entrevista a una persona. Esta cantidad de dinero no cualquiera la devuelve. Usted es realmente una persona buena. Sí, está bien, pero no importa. Deme esa pizza que yo encargué. No, ya está, me voy. No, pero ¿por qué? Aunque sea nos vamos a sacar una foto. No me quiero sacar foto. Y después le preguntan, bueno, ¿pero por qué no quiere sacarse la foto? Y no me quiero sacar la foto porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. Una cosa era ser honesto y otra cosa es ser íntegro. El ser íntegro, ¿qué quiere decir? Es un lenguaje culinario, esto lo van a entender más fácil. Cuando hacen una masa, junta el agua, la harina, levadura, sal, se hace una masa, una cosa, bueno, que no se divide. No hace una doble vida. Eso tiene que ver un carácter íntegro. Es fiel a su esposa. ¿Por qué? Porque una de las cosas representa la relación de Cristo con la iglesia. Como habla de Efesios. Si uno ve, muy teólogo, muy conocedor, pero es alguien que ignora a su esposa. Que la maltrata, verbal, físicamente ni hablar. Que es un opresor. Es una persona que en vez de ejercer un liderazgo amoroso basado en el principio de Efesios capítulo 5, donde el Señor, ¿qué nos dice en su palabra? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí misma por ella. Pero les gusta lo primero. Porque la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Es una sujeción voluntaria, amorosa, es su predisposición de la mujer a sujetarse, así como la iglesia se sujeta a Cristo. Pero el varón debe representar a Cristo. Una dirección en el matrimonio es un liderazgo amoroso, con autoridad, pero en amor, con firmeza, pero con delicadeza. Yo he conocido hombres que le echaban la culpa a sus esposas y le decían, claro, por esta carnal yo no sirvo a Dios, por esta mundana. Si ella es mundana, es carnal, también hay que ver el gran defecto en tu liderazgo. ¿Cuánto orás con ella? ¿Cuánto lees la palabra con ella? ¿Cuánto la pastoreás para contenerla, para ayudarla, para guiarla? Ahora criticarla y vos te sentís frustrado en tu ministerio porque no te deja crecer. Yo te diría la pregunta, varón, ¿naciste de nuevo? Conocimiento intelectual no dice que vos seas un cristiano genuinamente nacido de nuevo. Cuidado. No quita que por ahí la persona, la mujer, sea que inclusive quizá inconversa. Muchos años de iglesia, pero que sea inconversa. Pero el varón tiene que ejercer un liderazgo amoroso, modelando a Cristo. Sabiendo que él está delante del Señor, que está llamado delante de Dios. Su vida está delante de Dios. Dios está presente en todo momento. Y el mejor momento de hacer la santidad, de vivir la santidad, es cuando nadie te ve. Eso es para todos los creyentes. Muchas veces, a veces tenemos vergüenza que el hombre nos vea y donde dice uno va a querer cometer pecado, entonces se va a su casa. Pero a veces tiene esa persona para pecar, pero no tiene vergüenza que lo vea en la familia, se va a su habitación. Pero a veces que entren o que no lo vean, que nadie lo detecte lo que está pecando, entonces se va a su mente y en su corazón. El tema es que los ojos de Dios te están viendo ahí. Por eso Jesús en Mateo 5:28 le dice, de cierto os digo que aquel que mira una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya tener la codicia. Cuidado, lo que simplemente hermanos cristianos, y ni hablar aquellos que aspiran al liderazgo o que van a tomar liderazgo. Tener cuidado, a veces con una persona de sexo opuesto. Tener cuidado cuando uno a veces se preocupa desmedidamente por esa persona, que por ahí tiene su familia, su esposo, pero a veces en el ánimo de ver, tratar de ayudar, porque por ahí el esposo o esa persona no es casada, entonces para ayudarlo en el Señor, pero a veces uno en el corazón se empieza a enredar de más.
Cuidado cuando te empezás a preocupar demasiadas horas pensando en esa persona. Te vas a bañar, te vas a duchar, estás comiendo y estás pensando, no estoy diciendo una genuina carga, sino que ya se está pasando la cuenta. Te estás involucrando sentimentalmente. Cuidado con eso. Cuidado. También va para las hermanas esto, ¿eh? Cuidado con el liderazgo que se empieza a centrar demasiado en otra persona que no sea tu esposa. Tener cuidado en eso. Por eso la Escritura nos habla de amar primeramente a Dios y la otra persona más importante en nuestra vida, después de Dios, es tu esposa. Muchos dicen, o que enseñan, no, son mis hijos primero, porque cuando quiero me lo saco, pero mis hijos. Tus hijos son consecuencia de la relación y de amor que tenés con tu esposo. Son el resultado, el fruto. Pero la persona más importante, porque esa persona es la que tomó la mano tuya en la vida y te dijo, sí, vamos a caminar juntos en el estado de matrimonio. Hoy en día, por supuesto, la moral está para cualquier lado. Total, probamos, después nos separamos. Tener relaciones sexuales antes de casarse, ¿y cómo lo vas a probar? Si después resulta que no te gusta. Son pensamientos mundanos, paganos. Eso se llama fornicación. Y los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Así como los adúlteros. No os engañéis, dice Pablo. O no saben que ni los ladrones, ni los avaros, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se acuestan con varones o afeminados, no heredarán el reino de los cielos. Viven bajo el principio de pecado. Si algo debe vigilar es el corazón. Si aquí comienza el pecado a depositar su semilla, que debe estirparse rápidamente. La tentación puede entrar por el ojo, puede entrar, entonces investigar y desecharlo eso en el nombre del Señor. Santiago, capítulo 1. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hay un arco hasta donde te podés arrepentir antes de pecar. Y dejar la defensa en eso, orar al Señor y que Dios te pueda hacer libre. Pero si uno comienza a dejar anidar esa serpiente que te empieza a enredar, ¿dónde empezamos el autoengaño? No, pero esto no es tan malo. No, le empezamos a buscar excusa. Alguno dice, bueno, Dios me tentó, Dios lo permitió. Sí, Dios permitió porque fuiste un cabeza dura. Pero ahora viene un proceso de restauración. Pero Dios no te tienta el pecado. Dios no te va a llevar a eso. Él no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Por ende, decir eso, razonar de esa manera, es echarle la culpa a Dios por tu pecado, es un insulto a Dios. Por otro lado también, que cada uno es tentado de su concupiscencia, de sus fantasías se está hablando, de tus propias debilidades, de tus inclinaciones pecaminosas. El diablo, todo el diablo, no hermano, es tu propia carnalidad la que te llevó a eso. Sí, Satanás puede a través de la propaganda de este mundo, las ofertas, preparar y propiciar el ambiente que entra a tu mente y que vos tenés que extirpar con la palabra de Dios. Debemos entender por la Escritura de que hay un arco. Es una vez concebido, da luz el pecado. Y el pecado una vez consumado trae luz muerte. Te trae destrucción. Y aquel que es candidato o aquel que es pastor es terrible. Como habla el libro de Proverbios, capítulo 4. Proverbios, capítulo 4, versos 23 al 25. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ya que en el adulterio un pastor puede quedar descalificado permanentemente. En el arrepentimiento y la fe debe ser recibido en la congregación y buscar ser restaurado, que esa persona sea restaurada, sea bendecida, pueda ver el perdón de Dios, y la iglesia debe actuar con madurez, buscar la restauración de él, ser instrumento de Dios para poder traer restauración a su familia, con su esposa. Amén. Pueda participar en la asamblea del Señor como hijo de Dios, renovado, restaurado, ofreciendo gracia y misericordia. Amén. Pero ya no puede ser restaurado el ministerio. Es una afrenta que nunca se va de él. Siempre será un motivo de acusación. Ay, pero ¿qué importa lo que digan los demás? La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y vuelvo a repasar el texto de Proverbios, capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, versículos 32 y 33. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Es algo que te queda? Estamos hablando de aquel que está ejerciendo el ministerio. No quiere decir, Cristo borra en su gracia de ese pecado, pero ya sos perdonado. Eso no hay ninguna duda. La gracia de Dios cubre eso, ese pecado, lo perdona y Dios puede restaurar su vida. Pero ya no puede ser restaurado otra vez al ministerio. Porque es algo que siempre quedará y es como una mancha que queda en la persona. Ya que esto rompe el principio de fidelidad ministerial. Algunos dicen, pero David pecó. David tenía el oficio de ser rey. Él no era sacerdote. No confundamos las cosas. No saquemos textos fuera de contexto para hacer un relato. Esto puede traer gran daño a su vida primeramente, a su familia y a la congregación, sin mencionar el desprestigio del Evangelio. También habla de ser sobrio. ¿Se acuerdan que era no dominado por el vino? Es lo contrario de estar ebrio, como la cabeza embotada por el alcohol. Está hablando de tener una mente clara para tomar decisiones en momentos críticos. Resolver con criterios desde las Escrituras. Ver cómo resuelve esas situaciones de desestabilización. Que no se quede paralizado por el miedo o por la desesperación. Y actúa siempre con el poder de Dios. Y se sobrepone a todo eso. Porque es sobrio. Tiene la mente clara. A ver, ¿cómo resuelvo esto? También es prudente de esa consecuencia de ser sobrio. Es prudente. Es serio en asuntos espirituales y sabe cómo ordenar sus prioridades. Es disciplinado, no se distrae, no anda un día, bueno, ahora voy a trabajar en esto. No, mañana voy a hacer esto. No, pasado voy a hacer esto. No. Sabe organizar sus prioridades. Es una persona disciplinada. Cuenta con sus tiempos cronometreados. ¿Por qué? Porque entiende, como dice Efesios capítulo 5, verso 18, que tenemos que andar como sabios en este tiempo, no como necios. No como tontos, sino que tenemos que sacar jugo a las piedras, por decir así. No quiere decir que un pastor no tenga sentido del humor y que no tenga chiste y no comparta. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que es una persona que se ubica, pero no pierde tiempo. Un obrero aprobado debe ser una persona que se muestra una vida que no está caracterizada por el caos. También dice que debe ser ¿cómo? Decoroso. Dice la palabra, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso. Que se decora bien. No, es una persona ordenada. Es una persona que tiene un carácter que es respetable. Es una vida que no se caracteriza por el caos, que se observa inclusive su aspecto personal. Su higiene, cómo se viste, cómo se camina, cómo se dirige. Una persona con carácter respetable, cómo es en su casa, cómo está su casa. Por eso decía, ¿puede recibir libremente a las personas en su casa? Sin tener temor de que, como decía la otra vuelta, que haya venido un tsunami o que haya explotado una bomba. Todo un desorden. Eso también, ¿qué hace? Que una persona no sea respetable. Y nosotros reflejamos a Cristo en nuestras aptitudes. Si uno viene desaliñado, sucio,
mal aliento, ¿quién te va a respetar? Y los pastores y candidatos a líderes en la iglesia representamos a Cristo. La iglesia es casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. No es chiste. Entonces una persona decorosa es alguien que se caracteriza por el orden, es un carácter respetable. Si no, no es una persona respetable. Yo hablaba con mi hijo el otro día en cuanto a un trabajo. Y no es lo mismo, muchas veces eso pasa el tiempo, que vas a un estudio de arquitectura para ofrecerte como electricista. Y cuando ve el arquitecto no es lo mismo, y no tan solo por marketing, sino que no es lo mismo que te vea llegar en una bicicleta toda oxidada, la cadena floja, que estás andando en bicicleta y va y se te sale las cadenas y llegás todo desprolijo a un estudio de arquitectura, todo desprolijo, la ropa rota, sucio. Y otra cosa es que cuando vos vas a un estudio de arquitectura y vas con un vehículo, o vas sin vehículo, pero bien presentable, bien arreglado. También podemos decir, no, la apariencia engaña, pero es un reflejo de lo que hay en el corazón. El desorden refleja un caos interior. Y ese caos interior no puede estar formando parte en la vida de un obispo. Por otro lado, también es hospedador. No se refiere tan solo al texto, bueno, ahora es la puerta giratoria para todo el que quiere venir a la casa del pastor y tenemos que tener la olla popular para todo el mundo que quiere venir. No, está hablando del trato. La palabra de Dios habla de filoxenos, que quiere decir amor al extranjero. Tiene buen trato con el que no es de la fe, con el incrédulo, tiene buen trato, buen testimonio, recibe a todos. En circunstancias también, en aquellos momentos, a través de la persecución, del hambre, la guerra, los creyentes tenían un deber moral de ayudar a sus hermanos. Pero eso es para toda la iglesia, porque Romanos 12 nos habla de preferirse los unos a los otros y Romanos 13 nos habla de practicar la hospitalidad. Pero también nos habla hoy en día de ser abiertos. Una persona que es candidata o un pastor y es cerrado, no quiere recibir a nadie, es al contrario de ser una persona inalcanzable. Algunos se presentan como si fueran los chamanes o la persona inalcanzable. La persona que se la describe como alguien, no, tenés que pedir turno allá. No estoy diciendo una iglesia grande donde haya muchas personas y haya un ordenamiento. Pero en otro no es, no molesta al ungido. No, tiene que ser una persona accesible. Una persona que se pueda hablar, entablar. Ahí vemos, y también vemos la aptitud para el magisterio. Que sea apto para enseñar. Quiere decir que alguien preparado y calificado para enseñar, poseedor de conocimiento de las verdades del Evangelio, es este tesoro. Nos habla 2 Timoteo, capítulo 1, verso 14, dice la Escritura. Parece que hubo un error de tipeo ahí. Habla de guardar este buen depósito de las Escrituras. Porque yo agarré Tito, ¿vieron? ¿Estaban atentos? Bueno, Tito, era con T. Segunda de Tito. Dice, guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo que mora, ¿dónde? En nosotros. ¿Cuál es este buen depósito? El buen tesoro del mensaje de salvación que se revela en las Escrituras. Fíjense que Pablo le escribe a Timoteo en esta misma carta, 2 Timoteo, capítulo 2, verso 2, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto que ha visto y oído, el testimonio de Pablo, la enseñanza de Pablo y lo demás, esto que ha visto y oído de mí, enseña a otros hombres fieles. Por ende, por eso se derriba el argumento del pastorado femenino. Enseñar y ejercer autoridad en la iglesia corresponde a los varones. Y no es una interpretación cultural. Pablo no habla en el sentido machista, sino habla en el sentido del principio, es la creación. En el principio Dios creó a Adán y después a Eva.
Nos habla de hombres idóneos para enseñar. No tan solo que tenga ganas de enseñar, hay que ver si puede enseñar, si sabe hacerlo. Una persona que en un grupo de 2 o 3 personas no puede enseñar, le ganan los nervios, y menos predicarlo, poner a predicar, y no solo que por ahí sabe, lo estudió, pero no puede porque es un don que Dios da para trabajar. Si no te es dado de Dios, no te lo dio. Pero una persona debe ser apta para enseñar, probado. Si no puede enseñar y predicar la palabra del Señor, aunque tenga otras cualidades, no podrá tomar el oficio de obispo. Esto es imitar al gran pastor y obispo de nuestras almas, al Señor Jesucristo, para predicar. Jesús, ¿qué les dijo? Marcos capítulo 1, verso 35. Vamos a leer del verso 37 y 38. El contexto: Jesús había estado hasta tarde de la noche sanando enfermos, libertando endemoniados, y después, muy de temprano, Jesús se levantó a orar. Y la gente lo buscaba ya temprano para que le haga los milagros y para seguir ahí. Pero Jesús, ¿qué dijo? Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Los discípulos lo buscaban, todos te buscan. Y Jesús, ¿qué les dijo en el verso 38? Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Vamos a otros lugares, ¿para qué? Para predicar. Él tenía que exponer el Evangelio. Hacer milagros, prodigio y maravilla era la certificación de que Él era el Mesías, según las Escrituras. Mostrar que tenía respaldo de Dios, pero la esencia era venir a predicar. Él era el heraldo de Dios, el Padre. Debe haber un crecimiento intelectual en ese creyente, imitando a Cristo. Fíjense, Tito 1:1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Conocimiento de la verdad según la piedad. ¿Qué es la piedad? Un hombre piadoso y una mujer piadosa es una persona que vive en el temor de Dios, vive amando a Dios, vive en reverencia a Dios, una persona consagrada a Dios. Y el crecimiento es según ese compromiso que tengas con Dios. Y una persona que diga, yo me parece que tengo un llamamiento, no sé si, porque muchos por ahí, muchos videitos de YouTube y son pensamientos contrarios, entonces se enganchan en esa ola. Pero la hablar de estudiar la palabra de Dios como que tienen alergia, no, prefiero escuchar lo que el otro dice porque de ahí, no, tenés que vos investigar la palabra. ¿Se muestra amor y pasión por la palabra en tu vida? ¿Se muestra amor y deseo por aprender la palabra de Dios o no? Si no hay ese deseo, no te dices poner esfuerzo. Poner esfuerzo, se te van a caer las lágrimas del sueño, pero tenés que ponerte para aprender de parte de Dios. Entonces mi fuerza, no, es un esfuerzo, como dice Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es un esfuerzo propio de todo, pero en dependencia del Señor, es en el poder de su fuerza. Pero si una persona no se compromete en conocer la verdad del Evangelio, no podés comprender la verdad de la Escritura, no podés trazar bien la palabra de Dios, ¿cómo vas a enseñar? Se te van a empezar a meter y a colar las herejías, errores de doctrina. Falsas. Los falsos maestros se hacen el caldo gordo con eso. No, porque Dios me va a ayudar y el Espíritu Santo me ayuda. No, querido, no, querida. Es el estudiar en forma consciente y metódica la palabra de Dios, que en ella hallamos vida. No es la improvisación. Muchos abusan o usan el famoso texto, no, la letra mata más el espíritu vivifica, a mí el espíritu me guía. No, eso es un desorden. El texto está hablando de lo que te mata es la letra de la ley no te puede salvar en ese contexto. El espíritu te da vida, el Evangelio no está hablando de que no se debe estudiar la Escritura. Un crecimiento intelectual y espiritual que sin perder de vista que es un llamamiento voluntario de Dios, que es por su gracia. Este oficio es un don cristológico. Según Efesios capítulo 4, a uno se estableció apóstoles, otros profetas, evangelistas y otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación de la obra del ministerio, para preparar a la iglesia, para que cumplan la obra que Dios les mandó a hacer en esta tierra. Son dones, somos regalos cristológicos, son hombres dones. Es un regalo de Cristo para la iglesia. Hombres
que debe haber esfuerzo, dedicación, pero en dependencia de la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Dispuesto a ser enseñado, a denunciar el error, porque no se puede sacrificar la verdad del Evangelio en el altar del amor humano. Es dar la vida, es dar la verdad de Dios en amor del Señor, pastorear conciencia y pasión por Dios y las almas. Una persona que no le interesa la Escritura, es muy posible que no tenga un llamado pastoral. Y llegando al último encabezado, en el versículo 3, las actitudes que reflejan el corazón. Dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hay que evitar los extremos, no dado al vino. No quiere decir que no pueda tomar vino con la comida, en un cumpleaños, no quiere decir que no pueda consumir nada de alcohol. El tema es los extremos. Evitar los extremos. Pablo inclusive en la carta a Timoteo le aconseja beber un poco de vino por causa de sus enfermedades estomacales. Le aconseja. Porque quizá mucho estaba comprometido con ser astemio Timoteo, pero tenía un perjuicio, estaba enfermo estomacalmente. Pablo le recomienda tomar un poco de vino. Jesús lo acusaron de ser comilón y bebedor de vino. Jesús tomó vino. Jesús, ¿cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Hizo vino en las bodas de Caná. Bueno, algunos se esfuerzan por decir, no, pero Jesús no tomó el vino. Sí, no, está bien, pero no estamos hablando, Jesús seguramente en la fiesta tomó de ese vino. ¿Y cómo podría solucionarse ese problema? El tema es que no sea dominado. El tema es que el obispo sea un borracho, visto como un visitador de bares. Alguien que está dominado por el vino no puede ser un buen obispo. Mark Driscoll, un pastor, dice, uno sabe como pastor que tiene problemas cuando su grupo de responsabilidad está formado por Jim Beam, Jack Daniels y José Cuervo. Estas son, para los que no saben, son marcas de whisky y de tequila. El asunto es, ¿cuál es el tema de tener este sentido? El tema tratado es que el obispo no puede agarrar la botella para sacarse la presión del ministerio. Practicar un deporte está bien para desestresarse, jugar con los hijos, tener tiempo, estar con su esposa, entiendan, en la unidad más maravillosa e íntima con su esposa, son cosas que bíblicamente Dios recomienda y establece. Pero no como método para sacarme el estrés, agarro la botella. Ese es un problema. ¿Por qué? Claro, ¿cuál es el problema? Una mente ocupada por el alcohol no puede juzgar y discernir justamente. Tu mente está embotada por el alcohol. No podés pensar bien. Cuidado, porque muchos toman como válvula de escape el alcohol y eso un pastor no puede hacerlo. No pendenciero. Acá nos dice dice que no da el vino, no pendenciero, o sea, alguien que no da golpes. Hay algunos que quieren solucionar todos los problemas en las trompadas. Y después hablamos. Esto no es así. Literalmente dice del griego no dador de golpes. No es alguien violento. Alguno que es poseedor de este carácter irritable, belicoso, tiende a resolver todos los problemas con la pelea, con discusiones. Y su interés normalmente no es edificar la obra del Señor, sino ganar pleitos, manifestando enojo, ira. Entonces nosotros reconocemos que esos son frutos de la carne. ¿Por qué? Como vemos en la Escritura, Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 19 al 21, dice la Escritura, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De lo contrario, el fruto del Espíritu. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Una persona que no practica, no vive en la templanza, tan solo se los ve que quieren tan solo discutir y hasta agarrar a los golpes. Podés ser un buen boxeador, pero vas a ser un mal pastor. Por ahí te tenés que dedicar al boxeo, dedicarte a artes marciales, fantástico, pero no podés pastorear la iglesia del Señor. Definitivamente, en los conflictos, los pastores deben reaccionar con calma, con amabilidad, templanza, con mansedumbre, porque está llamado a apacentar, no a hacer la guerra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. No codicioso de ganancias deshonestas. No se debe mirar el ministerio como una plataforma de ganancia. Si no tenemos el primer error que se llama el querer ganar el favor de Dios con dinero, se le llama pecado de ¿qué? Simonía. Había en Hechos capítulo 18, versos 18 y 21, un mago llamado Simón, que manejaba ciertos poderes espirituales ahí en Éfeso, y cuando vio que los apóstoles oraban y la gente recibía el Espíritu Santo, ¿qué le dijo? Bueno, tomen este dinero para que yo pueda tener este poder, así cuando yo pida a Dios la gente pueda recibir esto. ¿Qué le respondió Pedro? Qué bueno, qué siervo Dios, venid, sembrad en la tierra santa de Dios. No, perezca vos, tu dinero y vos, porque pensaste que podés tener el don de Dios con dinero. Arrepentite y quizá Dios te perdone. Porque veo que estás en prisión de hiel y amargura, estás en tiniebla, en oscuridad, no entendiste nada. El don de Dios no se gana con dinero. La salvación de Dios no se compra con dinero. El servicio de Dios no se compra con dinero. Algunos han querido comprar puestos y en la antigüedad se acostumbraba, venía alguien, se lo declaraba obispo. ¿Por qué? Porque venía, era un príncipe de un lugar y traía tanto dinero a la iglesia. Bueno, ya sos obispo. ¿Se veía si tenía aptitudes y la actitud correcta para ser un obispo? No, pero como puso plata, listo, manda. Mentira. Así han venido gente inconversa e introdujeron paganismo en la iglesia. El servicio no es para mirarlo como fuente de ganancia monetaria. Algunos querían ser ministros motivados con el ánimo de ejercer dominio y el amor al dinero, queriendo despojar a la congregación de sus riquezas. Solo teniendo la vista en las metas terrenales, la fama, la salud, el dinero, estamos en presencia de una persona que sirve con una intención equivocada y no calificaría para ser obispo. Querer salvarse económicamente, ven con esa forma, ven a la congregación no como el cuerpo de Cristo, la novia del Cordero, sino como su propia empresa, como el cajero automático. Primera de Pedro 5:2, habla él, Pedro, que era apóstol del Señor, pero también anciano de la iglesia, junto con los demás hermanos. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Algunos por la codicia van a llevar al engaño. Segunda Pedro capítulo 2, verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales que ya largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Basado todo su mensaje en el éxito personal, el dinero queriendo sacar y sacar y sacar. Una vez plantearon, me acuerdo una persona me planteó, no, podemos buscar un sueldo acá para el pastor. Nosotros no llegábamos ni siquiera con las ofrendas a juntar para pagar el alquiler. Y ya planteaba, porque esa persona quizá tenía la ambición de ser pastor y no trabajar. O pensar que alguno no va a ser pastor y no trabaja más. Ya vamos a llegar al sostenimiento de ministerios también. La palabra nos lleva. Pero el sentido no debe ser en este sentido la riqueza, el afán y la ansiedad. De ganancia deshonesta. Inclusive utilizar métodos deshonestos, como inducir a la iglesia, torciendo textos bíblicos para que ponga dinero. Cuidadito. Y la iglesia debe estar atenta a eso. Debe ser amable. Un hombre conciliador, que perdona con facilidad y está dispuesto a sufrir la ofensa. Como dice 1 Corintios 6, 7, ustedes pueden sufrir el agravio. O sea, tanto problema tienen, aguántense. A veces ha pasado personas que se ofenden porque no lo saludan.
Y me han llamado por teléfono a mí, vos fijate, yo siempre saludo, pero esta persona pasó y no me saludó. ¿Y qué sabés por qué no te saludó? Pues estaría distraído por un montón de cosas, estaría enrollado. Ah, pero esa persona se ofendía porque no la saludó. Esa persona se creía el ombligo del mundo. No te saluda, no, y bueno, ¿qué pasó? No pasa porque no, un maleducado, no. Sufrí el agravio y a veces te insultan. Ve que a veces los pastores, a veces me costaba decir, bueno, yo soy pastor en el contexto de mi trabajo, porque lamentablemente ha habido tan malos testimonios. Y ahí yo luché con eso. Decir, soy pastor. Gracias a Dios pude vencer, pero me costaba. Porque todos los pastores o somos adúlteros o somos ladrones, según el mundo. Y lamentablemente muchos malos testimonios le han dado la razón. Claro, o avaros. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que soporta el insulto. Es un hombre indulgente, que está dispuesto a ceder su posición en bien del otro, de ver por el beneficio de otro. Fíjense que la carta a los Filipenses, capítulo 4, verso 5, teniendo en pos de la unidad, es un Señor, una fe, un bautismo. Tener en este sentido la palabra de Dios. Y los filipenses, ¿qué es lo que podíamos ver en la palabra del Señor? Preservar esa unidad. Busca la unidad. Vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. El Señor está cerca. Es una carta a la iglesia de Filipos, pero aquel que va a ser obispo o que es obispo debe exhibir eso. Ser gentil, no mal hablado, no mal educado, no ser respondón, no maltratar, no humillar a la gente. No, ojo, con eso no quiere decir que es un blandito. Es una persona que no tiene carácter, una persona cobarde. No. Tiene tal dominio de sí mismo, cuando habla de ser una persona decorosa, tiene una mente clara y es dueño de sí mismo, tiene dominio propio y sabe contenerse. Sabe dónde realmente hay una discusión que se debe llevar a cabo, pero en un tono maduro, de amabilidad, y a veces hay que levantar un poco el tono de voz, pero depende de alguna circunstancia y quién. Pero no es que simplemente, no hace lo que yo quiero, ya me enojo. Una persona con ira, con enojo, está demostrando un corazón egocéntrico, yendo a la violencia, al maltrato, la soberbia. ¿Vos quién te crees que sos? Bajate ese caballo. Que no muestra un carácter peleador. ¿Cómo se ve también? En las redes sociales. ¿Cómo te expresás en las redes sociales? ¿Qué destilás? Odio, bronca, protesta contra todo. Muchos creyentes protestan con esto, pero con vehemencia, hasta con insultos, malas palabras, un lenguaje soez. Y este creyente, mira cómo refleja un espíritu belicoso. No estás reflejando ser un gentil, en el sentido de ejercer gentileza, no que no sos judío. No quiere decir que va a ceder ante el pecado y el error digo, por el beneficio de otro. Ay, bueno, que no se enoje. No. Estamos hablando de que será un pacificador, que será prudente, equitativo. Y otra cosa, que tiene que ser apacible. Que no busca contienda, sino que busca la paz. Como dice en el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo, verso 9, bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Los que llevan la paz del Evangelio. Los que evangelizan llevan la paz del Evangelio. Y esos son considerados pacificadores. Y asimismo, en la resolución de conflictos, llevando la verdad del Evangelio a toda situación. Cuidado con aquellos que buscan solo contender. Tengan cuidado. Aquellos que solo buscan contender. Se juntan en alguna casa, sí, fíjate lo que predicó acá, pero acá lo que está equivocando es un error. Entonces, fíjate, va a contender y busca contender. Viene a un estudio bíblico y busca hacer la contra para poner su razón. Cuidado. Una cosa es tener dudas, querer aclarar, y otra cosa es tener un espíritu endurecido. Buscan tan solo el debate, la polémica, aun como se expresan en redes sociales. Aman la contienda. Estos muestran siempre un corazón duro, egoísta, egocéntrico, amador de sí mismo, intemperante, terco. Pueden ser unos buenos estudiantes exitosos del instituto, pero no aptos para ser pastor. Rechazan la instrucción, alegando de que ellos ya saben. Es la actitud del corazón muchas veces. No, yo ya sé.
Una vez me vino uno, no, porque yo estudio, pero solo la Biblia nomás, hace un par de años atrás. Solo Biblia. Eso es una actitud más petulante, soberbia, ingrata. Porque ellos solo la Biblia, lo que leen ahí, bueno, yo lo que dice ahí nada más. Y te tiran con él, solo la Escritura. Pero solo la Escritura no está diciendo solo la Biblia. Está diciendo como norma máxima de autoridad en cuanto al fe y la conducta de la iglesia. Pero no por eso la iglesia debe ignorar los credos, no debe ignorar las citas en cuanto a las confesiones de fe, que son el desarrollo teológico de la iglesia, que nos ayudan a comprender las Escrituras. Pero muchos se encierran en su librito, en su pensamiento y muestran un corazón hermético. Yo sé. Soberbia. Y son personas que buscan la contienda. ¿Solo para qué? Para que se le dé la razón. ¿Y su fin cuál es? Dividir. Nada más. Están cumpliendo un propósito diabólico, porque el orgullo trae división. Si alguno, no, pero fíjate que aquel, ¿cómo se soluciona eso? Fíjate que tenés que hacer, bueno, anda a hablar con la persona. ¿Tenés un problema con la persona? Vamos a hablar personalmente con él. ¿Vos no estás de acuerdo de esto? Vamos a hablar con el pastor. A ver, exponé. Debe tener la interés de hablarlo personalmente. A ver, ¿cuál es la diferencia? Pero andar de casa en casa haciendo eso, eso no es bíblico, eso no es de Dios. Cuidado, porque contaminan. Rechazan la instrucción sabiendo que ya saben. Dice alguno que solo leo la Biblia y oro. Y comienzan el camino del error de ser sus propios maestros. Amar sus errores engañándose a sí mismo. Un hombre amable promueve la armonía, promueve la unidad. Y no avaro. El líder o el obispo debe estar motivado por el amor a Dios y a su pueblo, no por el dinero. 1 Timoteo 6:10 nos dice la palabra, porque raíz de todos los males el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que el problema es el dinero, es el amor al dinero el problema. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Dijo Charles Spurgeon, quien sirve a Dios por dinero es capaz de servir a Satanás por un mejor salario. Otro dijo, quien sirve a Dios por dinero tendrá el infierno por recompensa. Debemos tener claro en esto. Recordemos la vida de Judas. Era el tesorero y era alguien que robaba, sustraía de la bolsa de las ofrendas para el sostenimiento del ministerio de Cristo. Vemos el ministerio del profeta Balaam, que por dinero quiso maldecir a Israel, como terminó muerto. Dios nunca bendice eso. No debe ser amigo del dinero, literalmente. Es no avaro, no ser amigo del dinero. Tener el amor del dinero, la filarguria. Buscar todo en beneficio de eso. Nos dice la carta a los Colosenses, capítulo 3. Capítulo 3 de Colosenses, verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ser avaro, amigo del dinero. Sería como todo buscar en beneficio al yo. Y representa todo lo contrario al amor desinteresado que va en el Evangelio, convirtiendo en amor egoísta en un grado máximo, y es una evidencia de una vida que ignora a Dios. El hombre deja de buscar la plenitud en Dios para buscarla en sí mismo. Esto se debe hacer parte de una persona y no debe ser parte de una persona nacida de nuevo. Es tremendo y es terrible en este sentido. Ver la Escritura como el desprendimiento del corazón hace la evidencia. Pablo no tenía ese problema. Porque, por ejemplo, segunda carta a los Corintios 11:9, le dice a los Corintios Pablo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga. Dice, pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que venían de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Pero no es que la iglesia de Corinto no podía sostenerlo, es que muchos que querían sostenerlo a él, le querían dar dinero para sostenerlo, pero ¿cuál era la trampa? Querían tenerlo para que por plata baila el mono. Entonces querían hacer que ellos digan lo que ellos querían hacer, darle posición,
reconocimiento, y Pablo no se iba a dejar dominar, pero otra congregación lo sostenía y lo ayudaba. Y a veces trabajaba también. Fíjense en la actitud de Pablo, una iglesia que él fundó, la de Corinto, después lo despreciaba, hablaban mal de él, lo tenían por falso, porque empezaron a escuchar a falsos apóstoles, mentirosos. Capítulo 12, 2 Corintios, verso 15. Y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. Esa es la disposición del corazón, no ser avaro. Conclusión, se debe ver estas características en los obispos, siempre a través del fruto de las Escrituras y el amor del Señor. Saber que son hombres falentes, pero llamados a perfección. Tienen o tendrán la responsabilidad ante Dios de presentar a la novia de Cristo ante su esposo, sin mancha. Tendrán el privilegio de adornar a la novia del Cordero con el gran gozo y terrible responsabilidad de saber que un día ante su presencia deberán dar cuentas por su trabajo. Debemos orar para que el Señor levante hombres, creyentes maduros, dispuestos a amar a Dios más allá de sí mismos, servir al cuerpo de Cristo al punto de rendir su vida para el progreso del reino y solo esperando la recompensa de la mano de quien los reclutó, solo para dar la gloria a su nombre. ¿Qué me aplica esto? Porque digan, bueno, está bien para los pastores, ¿y yo qué tengo que ver? Yo no sé que no voy a ser pastor, y yo que soy mujer, y bueno, sé que puedo liderar. Bueno, las hermanas pueden tener liderazgo a niños, liderazgo a otras mujeres, hermanos que pueden liderar a tantos jóvenes, grupos de varones, alabanza, distintas áreas. ¿Por qué se necesita? Bueno, una de las razones, compartir el liderazgo que Dios puede levantar según el número de la congregación, puede haber más cantidad de pastores porque primero se aliviana la carga. Se aliviana la carga, en la rendición cuenta uno a otro. Por otro lugar, en algún momento, físicamente yo voy a morir. Tiene que haber alguien que reemplace. Si la iglesia no depende de mi persona. La roca de la iglesia es Cristo, no el hombre. Somos instrumentos, pero en el momento yo debo pasar la posta a otro. Por otro lado, ¿qué nos aplica? ¿Estás viendo hombres con estas características? ¿O algunas en medio de la congregación? Las hermanas también deben orar para que Dios levante obreros. De la mies es mucha y faltan obreros. ¿Deben orar las mujeres por esto? Definitivamente sí. Nuestro compromiso con la siguiente generación es el liderazgo cristiano que se maneja en estos parámetros. Entonces los que no son pastores maestros también deben ser, ¿qué cosa? Deben llevar las marcas de madurez espiritual. Los que no son pastores y los que quizá no tengan pastores también se debe observar que sean maduros espiritualmente, creyentes llenos del Espíritu Santo y ser abiertos a ser usados por Dios en distintas áreas como respaldo del pastorado. Mostrarse deseoso de ser instrumento en las manos del Redentor. Última aplicación. Las mujeres también deben abrir su vida y comprometerse con el servicio del Señor. Recuerden que Dios no llamó a los capacitados, sino que Dios capacita a los que Él llama. Es en su poder y le servirán al Señor y cada uno que recibió del Señor un don para servirle. No se lo niegues, no sea que venga y te pase como el mayordomo negligente. La mejor que puedes hacer como joven es gastar tu vida en y para Cristo y su gloria. No hay nada más llenador, recompensa más grande cuando Él diga, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Así que hermanos, demos gracias a Dios por esta palabra. Vamos a orar. Amado Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que vos te glorifiques y que nos ayudes a crecer. Nos ayudes a crecer y a entender, Señor, que estas características son, Señor, incumben a todo creyente. La madurez espiritual, el crecimiento, el conocimiento de tu verdad, aunque por ahí no sea rol del pastorado, no sea rol del magisterio, pero sí incumbe a todos los creyentes que debemos mirar para crecer y ser conformados a la imagen de Cristo. Y así también te ruego que pueda haber más, Señor, hombres dispuestos a servirte, que tú levantes, Señor Dios mío, con corazones humildes, rectos, Señor, quebrantado delante de ti, dependiendo de tu gracia, con ánimo pronto de ser útiles para tu reino. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.